¿Alguna vez se ha planeado algo con tanta emoción solo para ver cómo todo sale mal? Déjeme contarle lo que me acaba de suceder. Desde el año pasado, mi hijo nos empezó a decir que tenía muchas ganas de ir a la playa, entonces yo hablé con mi familia y le dije, bueno, vamos a ir de vacaciones y logro hacer una venta que normalmente hago cada año de unos productos a final de mes a una empresa. Y le dije, ese dinero lo voy a destinar para poder ir de vacaciones, y quedamos en ese trato. Parecía que no se iba a hacer, pero al final se hizo. Entonces desde diciembre teníamos ya el dinero, los viáticos cubiertos, y entonces planeamos durante 3 meses, o bueno, 2 meses, y yo veía en mi familia, en mi esposa, en mi hijo, que a medida que se acercaba la fecha, su emoción aumentaba. Ellos se prepararon el traje de baño, el short, la cachucha, el bloqueador, y yo veía su emoción, y obviamente también me emocionaba de verlos a ellos. Pero de repente en los últimos días, como que empezó a tornarse esa emoción en bastante estrés, porque mi esposa empezó con un dolor de muela. Fuimos el viernes porque dije, no puedes ir así, entonces fuimos al dentista, le sacó radiografía y pensábamos que era una paraendodoncia o algo así. No, resulta que traía la muela del juicio, el tercer molar, totalmente horizontal, chocando con la otra muela, y nadie obviamente en un día la quiso, que sería ayer, nadie le quiso abrir, y de todos modos le dijeron, si te abrimos no vas a poder ir a gusto a la playa, ¿qué prefieres? ¿Ir con dolor o ir con una abierta en la boca? Y además no te puedes asolear si te abren y todo esto. Entonces ahí es donde ya como que los planes no iban tan bien. Entonces de regreso aquí a Celaya, mi hijo empezó a toser. Y entonces yo me temí lo peor. Entonces dije, no puede ser esto. Le dije a mi esposa, vamos a comprar lo que te recetaron de medicamento del dentista. Fui a la Guadalajara, estaba en la Guadalajara cuando salí de la farmacia, bueno, estoy haciendo comercial, cuando salí de la farmacia, me estaba echando de reversa, y una persona adulta se le ocurre echarse de reversa al mismo tiempo, y yo estaba parado atrás y me pega en la puerta. Yo le decía, ¿por qué, señor? Al señor del que me pegó, le decía, me voy a ir de vacaciones, porque le decía, llévalo en la semana y ve cuando, y es que voy a ir de vacaciones. De repente todo lo que habíamos planeado y lo que iba a hacer disfrutar se convirtió en algo totalmente a lo que esperaba. Voy con una esposa con dolor de muela, con un hijo tosiendo que ya lo están inyectando, y yo con una contractura en el lado derecho. Y a veces pasa así en la vida, ¿no es cierto? Eso es lo normal de la vida, y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y déjeme decirle por qué pasan este tipo de cosas. Pasan porque es un recordatorio de que aquí no es el cielo. Cuando pasan esas cosas y todo se le sale del control y no encuentra la satisfacción, el placer donde está buscando, es un recordatorio de que aquí en la tierra no es el cielo. Y eso a los creyentes nos hace anhelar más el cielo. Mire, no importa la edad que tenga, el género, la clase social, vivimos preguntándonos si podremos hallar satisfacción verdadera para nuestra vida, ¿no es cierto? Y hacemos todo tipo de cosas. Nos la pasamos soñando, planeamos, gastamos, pero aquí en la tierra, normalmente, todo sale mal. ¿Sabe? Eso nos hace darnos cuenta de la gran bendición que tenemos de ser creyentes, porque nosotros sabemos que nuestra satisfacción no está aquí. Aunque vaya a la playa, aunque vaya a la mejor playa, eso no se compara con nada al día que aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense, pero aún así, aunque lo sabemos en la teoría, cuando nos suceden estas cosas, nos preguntamos ante tal decepción aquí en la tierra,
¿será que será padre el cielo? ¿Estará chido el cielo? Dicen unos. ¿Cómo podemos estar seguros de que así como aquí no hay fallas, allá no vamos a encontrar nada de eso, sino todo va a ser satisfacción y gozo? Y es precisamente lo que hoy le quiero mostrar a través de Efesios, capítulo 1, el versículo 14, del 11 al 14, donde Pablo nos muestra cómo no solamente podemos esperar que suceda la bendición grande de estar en el cielo, sino que será algo increíble, algo que usted ni se imagina. Y entonces, hoy veremos cómo Dios nos ha dado una herencia garantizada en Cristo para que vivamos seguros, aguardando el día de nuestra redención para su gloria. Amén. Acompáñenme entonces a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En todo esto, el punto principal que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos una herencia garantizada por Dios. No sé si usted sabía esto. Nosotros tenemos una herencia que no va a haber falla, que estamos seguros que vamos a recibir, lo cual nos garantiza que cuando estemos en el cielo va a ser lo mejor que pueda encontrar en la vida. Y mire, para ello, para explicarle estos versículos, quiero poner una serie de títulos para que usted me vaya siguiendo. El primero es la base de nuestra herencia, la base de la herencia. Ve el versículo 11. Ahí dice cuál es la base de la herencia. Dice, en él. ¿A quién se está refiriendo? Esto conecta directamente con el versículo anterior, que es el versículo 10, donde nos ha dicho que el plan de Dios es reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora en el versículo 11 nos dice, en él, en el cual van a ser reunidas todas las cosas, en Cristo. En él ahora tenemos una herencia. Él es la base de nuestra herencia, es la sustancia de la herencia. Él es nuestra herencia. Es el proveedor de la herencia. Mire, Dios concede en esta vida muchas cosas buenas. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es bueno. Dice la palabra que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos. Usted ve el sol, le trae calorcito, a veces se siente medio pasadito el calor, ¿verdad? Pero también el sol nos da luz para poder salir a trabajar. Dios provee de lluvia para las plantas, para que nosotros podamos comer de la agricultura. Eso es para la gente justa e injusta. Pero solo las bendiciones espirituales son para aquellos que le pertenecen a Cristo. ¿Me escuchó? Eso no es para todos, solo es para los que le pertenecen a Cristo. Nosotros vemos la bondad general de Dios, pero los que realmente van a ver todo el esplendor de la generosidad y de la bondad de Dios son aquellos que han venido a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice esto, miren. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De una manera incomprensible para nuestras mentes, Dios nos ha colocado en la cruz con Cristo. Fuimos clavados con nuestro Salvador en esa cruz. Fuimos sepultados con Él y también resucitamos con Él. Y esto es un enlace total.
Esto habla de la identificación que el creyente tiene con su Señor. Somos uno en Él. Aquí no es como en el matrimonio, que luego las parejas dicen, bueno, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Ah? Aquí, lo de Cristo es mío y lo mío es de Cristo. Porque hemos venido a ser con Él coherederos. Mire, por eso Pablo dice aquí, asimismo, en Él tuvimos ¿qué? Herencia. ¿Qué tipo de herencia? Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto, mire, para que vea que es algo que está en toda la Biblia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto no es cualquier herencia. Quiero que entienda esto. Jesús es la base de la herencia, pero no es cualquier herencia. Tiene estas características. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El hombre sin Cristo gasta su vida en esta tierra en puras cosas que son corruptibles, contaminadas y manchadas. El hombre sin Cristo solo ve un objetivo, solo ve una recompensa a su trabajo, a su tiempo, a su esfuerzo. Cosas materiales que son corruptibles, que se agotan, que se acaban, que te las roban. Pero mire, aquellos que aguardamos el regreso de Jesucristo sabemos que el tesoro que nos espera nunca se va a acabar. ¿Le gustaría tener un recurso inagotable? ¿No sería increíble? ¿Se preocuparía por algo? ¿No es cierto que los adultos nos preocupamos? ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? ¿Y cuánto va a costar? Y todo eso. Pero la herencia que Dios tiene para nosotros no tiene esas características. La herencia que Dios tiene para usted en Cristo, nadie se la puede quitar. No se va a agotar. Mientras la gente de este mundo, que pertenecen al padre de mentira, buscan cosas temporales, terrenales, la mayor bendición del creyente sabe que no está aquí. Mire, ¿cuántos se sienten bendecidos por Dios? ¿Cuántos han visto su bondad en su vida? ¿Cuántos pueden decir, Dios es mi proveedor porque lo he visto? Me ha provisto de las necesidades que yo tengo. Me ha provisto en todo tiempo. Cuando me he sentido solo, ha estado ahí, me ha respondido. Me siento muy bendecido por Dios. ¿Cuántos se sienten así? Mire, eso no es nada. No llega ni a mostrarse un poco la bendición y la herencia tan grande que Dios tiene preparada para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que usted ha experimentado de bondad de Dios en esta tierra no se va a comparar con nada, con la herencia que Dios tiene en Cristo Jesús. Mire, se fija, la Biblia siempre habla que nuestra mayor bendición no es en el presente. ¿Dónde está? En el futuro. Por eso, aunque suceden cosas que no nos gustan aquí en la tierra, nosotros no vivimos esperanzados aquí, vivimos con la vista hacia el futuro. Y mire, imagine que usted recibe la noticia de que usted es heredero de una gran fortuna. ¿Cómo viviría? Todavía no se la van a dar. No se emocione. Pero simplemente usted tiene la noticia de que usted ha sido el beneficiario de una gran fortuna. ¿Cómo va a vivir? De manera digna a la fortuna, ¿no? Déjeme decirle cómo se vería eso en lo práctico para el creyente. Si nosotros hemos sido identificados con Cristo y nosotros vamos a recibir la herencia en Él, por Él, nuestra vida debería de identificarse con su vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted y yo tendríamos que amar como Él amó. Tendríamos que ayudar como Él ayudó. Tendríamos que
mostrar interés como Él mostró interés en las personas, tendríamos que compartir como Él compartió, nos tendríamos que sacrificar aún nuestros intereses y bienes por el bien de otras personas como Él lo hizo. Porque nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Dice el pastor MacArthur, así como nuestro Señor, estamos en el mundo para perder nuestra vida y ganar la de otros. ¿Escuchó? ¿Para qué está usted en esta vida? Así como nuestro Señor, estamos en el mundo para perder nuestra vida y ganar la de otros. Al hombre natural eso no le gusta, ¿ah? Pero ¿sabe por qué nosotros el creyente se puede desprender de su vida, de sus recursos, de su tiempo, de sus intereses? ¿Sabe por qué? Yo sé que aquí no está mi mejor parte. Todo lo que recibo aquí es bendición, gracia, pero aquí no es donde pertenezco, aquí no es la parte. Aunque Dios nos provee de todo aquí en la tierra, nuestra parte está en Cristo, en la eternidad. ¿Alguien se siente reconfortado con esa verdad? Mire, mientras el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, prometía, si tú obedecías a Dios, riquezas en lo material y en lo terrenal, ¿sabía eso? Las promesas del Nuevo Pacto no incluyen cosas materiales o terrenales. La gente hoy viene al cristianismo por el anhelo de que reciba recompensa en lo material, porque era un pacto condicional. Pero el pacto incondicional del Nuevo Pacto, las promesas, la mayoría de las promesas son ¿qué? ¿De qué carácter? Espirituales. Pero déjeme decirle una cosa. Mientras en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto nadie pudo cumplir por su desobediencia, aunque hubieran ganado la recompensa en lo terrenal, ¿sabe qué hubiera pasado? Eso se acaba. Pero nosotros corremos con una ventaja al recibir una herencia espiritual, porque ¿sabe qué? Esa es eterna. Esa es eterna. Es mucho mejor las recompensas del nuevo pacto que todo lo demás. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si sigue leyendo el versículo 4, dice ahí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A todo creyente, a todo cristiano, Dios le ha dado grandísimas, preciosas promesas. Ahora, ¿usted cree que Dios lo va a engañar? ¿Usted cree que Dios no se las va a dar? La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, se lo vas a ver, porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Es sí o sí. No es como nosotros, que ¿cuánto te falta? Ya casi llego y no te has ni bañado ni salido de tu casa. No, en Él las promesas son sí y son amén. Mire, todas nuestras necesidades, aún las físicas en esta tierra, son provistas por Dios. Son provistas por Dios. Como sus hijos, Él nos ha dado promesas aquí para nosotros disfrutar que tienen que ver, mire, nos ha prometido paz, amor, gracia, sabiduría, vida eterna, gozo, victoria, fortaleza, guía, poder, misericordia, perdón, justicia, comunión, verdad, riquezas eternas, el cielo, la gloria. Increíble. Dice Romanos 8:17 que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. No sé si pueda dimensionar esto. A veces pasamos muy rápido estos versículos y decimos, siempre me han enseñado que soy heredero de Dios. ¿Ha entendido lo que eso significa? Amado, ¿le gustaría ser heredero del hombre más rico del planeta? ¿Le gustaría ser hijo del hombre más rico de México?
¿Le gustaría recibir una herencia así? A lo mejor no, pero no me caería mal, ¿no? Mi amado, ¿sabe lo que está diciendo? Usted no es heredero del hombre más rico de este planeta. Usted es heredero del dueño de todo el universo. Usted es heredero, lo que está diciendo aquí es que usted es heredero de Dios, del creador de todo. Mi amado, ¿a quién le pertenecen las cosas? ¿A quién le pertenece el oro, la plata? ¿A quién le pertenece toda la creación? Al creador. Y mire, Él dice que somos sus herederos. Mi amado, esto es más de lo que podríamos esperar. Esto es más de lo que podríamos esperar. Mire qué bendecidos somos. Y esto conecta con lo que él ha venido enseñando desde el versículo 3 en Efesios 1, que dice que en él Dios nos predestinó, ¿para qué? Para ser bendecidos con toda bendición que tuvimos en él, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, toda bendición, y mire, qué abundante bendición. Él dice, ¿en qué eres bendecido? Si usted se pregunta, ¿y en qué soy bendecido? Él te escogió cuando tú no lo merecías. Él nos adoptó como hijos suyos. No bastó solo con escogernos, nos adoptó como sus hijos. Una cosa es que te saquen de la calle y otra es que te metan a la casa como hijo. Nos redimió por su sangre, nos liberó, nos ha dado sabiduría e inteligencia. Eso es lo que viene diciendo. Y no solamente eso, sino que ahora dice, mire, nos ha hecho herederos. Esto es extravagante, estrafalario. Es como cuando usted ve a alguien que tiene mucho dinero y lo quiere presumir y ve que trae el Lamborghini, que trae el cinto acá y que trae las cadenas y todo eso. Y usted dice, eso es extravagante, ¿no? Así es el amor de Dios y así es la bondad y la generosidad de Dios para sus hijos. Es algo extravagante. Mi amado, yo le dije, Dios no tenía necesidad de escogerme a mí, mucho menos de adoptarme. Está bien que me liberara, pero no tenía por qué darme una herencia. Y todo eso nos lo ha dado nosotros los creyentes. Y mire, lo llevo al segundo título con esto. La inmerecible herencia o lo inmerecible de la herencia. Dice el versículo 11, la segunda parte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Fíjense, los cristianos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, deberíamos de ser conscientes de que no merecemos nada. De todo esto que está diciendo Pablo, de todo eso usted no merece nada. Sino simplemente habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios. No hubo nada en usted. Somos lo que somos debido a que Dios decidió hacer algo de nosotros antes de la fundación del mundo. La gracia inmerecida. Eso es lo que hace increíble esta herencia, que no lo merecíamos en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por todo. Nosotros trabajamos y obtenemos una recompensa. Todas las recompensas en este mundo nos cuestan. Aún el hijo que va a recibir una herencia, en su mente dice, bueno, yo fui el hijo que me porté bien, yo fui el hijo que atendí a mis padres cuando fueron ancianos, yo fui el que estuve al pendiente, yo fui el que les pagué esto, yo fui el que esto, y de alguna manera, hasta por el hecho de ser hijos, ¿no es cierto? Por el hecho de, yo no, luego los jóvenes, ¿cómo dicen a los padres? Yo no pedí nacer. ¿Cierto? Por el hecho de que corre la misma sangre, el mismo ADN por nuestras venas, nosotros ya nos creemos dignos de eso. Con esta herencia, usted no puede decir eso.
Usted no es merecedor de nada. Él es el que decidió que todo pecador, sin importar lo vil, lo rebelde, lo inútil que éramos, que si venía a confiar en su Hijo Jesús como su Señor y Salvador, sería tan justo como aquel que en Él ha creído. ¿Usted entiende eso? Mire, no es ni el azar ni el destino por lo cual Dios lo escogió. Dice que fue el propósito únicamente de Él. ¡Qué increíble! Y encima nos hace herederos de su reino. Y dice, en Él, sigue diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad. Haciendo todas las cosas. Esta palabra haciendo, la raíz tiene que ver, o es la misma raíz de energía, es ponerle energía a algo. Fíjese, Dios no solamente planeó, Dios no solamente fue creativo en idear el plan de redención para que un día todo le diera la gloria a Él. No se quedó ahí. ¿Sabe qué hizo? Puso energía desde antes de la fundación del mundo, puso la energía necesaria para que la maquinaria de la redención, los engranes, estuvieran funcionando hasta el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Eso quiere decir que no puede haber falla en esto. No sé si me explico. Dios ya puso lo necesario para que todos los creyentes un día estemos viviendo en plenitud, en felicidad delante de Él. Toda la creación entonces tenga un fin: darle la alabanza y la gloria a Él. No solo puso su plan, no solamente puso su energía, sino que Él mismo está indicando aquí Pablo, Él es la preeminencia. Esto quiere decir el primer lugar. Nadie más en el plan de salvación, en el plan de redención, puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y quiero que lo vea muy claro a lo largo de este fragmento. El hombre es redimido con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Rendirle toda la alabanza a Dios. En otras palabras, el hombre es redimido para restaurar la imagen divina que fue distorsionada con el pecado original. No sé si me entienda con esto. La meta de la salvación es la meta primaria, de que la creación reflejara al Creador. Cuando estemos ahí en el cielo, de lo que se trata es de que seremos igual a Cristo, reflejando toda la gloria y dándole toda la gloria a Él. Para eso hizo todo esto. Y yo sé que para el hombre es muy conflictivo pensar que Dios haga todo para su gloria. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por nuestro corazón caído, pues por nuestra mente perversa. Porque no entendemos el verdadero concepto de lo que es grandeza, no entendemos el concepto de lo que es santidad y no entendemos lo que es ser glorioso. El único que es digno de todo y Él tiene el derecho de hacer todo para su gloria es Dios. La gloria del hombre, la gloria que busca el hombre aquí en la tierra, es inmerecida y está movida por motivaciones incorrectas siempre. ¿Se da cuenta de eso? Todo el hombre que quiere ser poderoso, que quiere ser famoso, lo que lo mueve son cosas incorrectas. Pero con Dios no es así. Nos equivocamos y pensamos que Dios está haciendo todo esto porque es un Dios que le falta autoestima. Porque pensamos que Dios es un Dios ególatra. No, mi hermano, eso lo lleva a pensar su corazón caído. Pero déjeme ponerle una ilustración para ver si me puede entender con esto que dice aquí. ¿Alguna vez ha visto la Mona Lisa? ¿Sabe que es una de las pinturas, o es la pintura más famosa del mundo? Personas de todo el mundo van al museo donde está para poder verla. La gente la admira, la analiza, le toma fotos, pero al final cuando hablan de la Mona Lisa, no nos quedamos solo con el cuadro, ¿va? Sino que inevitablemente ¿de quién hablamos? De los
Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci. Si usted va a hablar de la Mona Lisa, habla del creador. Lo que hace glorioso a la Mona Lisa no es que ella se haya creado a sí misma. ¿Se da cuenta de eso? Usted no dice, ah, qué padre, te hiciste, así un día eras un lienzo blanco y un día, ¡fum! ¡Oh, wow, qué increíble! No. Lo que la hace grandiosa es la belleza que el autor le dio, la técnica del autor, la creatividad del autor. Eso es lo que hace que la Mona Lisa sea una de las obras de arte más grandes que ha existido. Muestra la grandeza y el genio de su creador. Cuanto más admira la pintura, ¿sabe qué pasa? Más reconocimiento y gloria recibe Leonardo da Vinci. Entre más usted puede verla y dice, wow, qué gran obra, el que recibe toda la gloria es el creador. Y yo le pregunto, ¿tiene un problema con eso? ¿Sería injusto que el arte, la criatura, le rinda adoración, le rinda fama a aquel que la creó? No, porque sin el creador, sin el pintor, la pintura no existiría. ¿Se le hace injusto que al final de todas las cosas, cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos ahí, todos le rindamos gloria y adoración al Creador? Usted podría decir, ¿no te la mereces? No, sería lo natural, mi hermano. Y mire, aunque la herencia es inmerecida, esta herencia no es para todos. No es para cualquier clase de personas. Déjeme decirle para quién es. Versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Esta herencia no es para todos, es para aquellos que oyen y creen en el evangelio. Solamente para ellos. Y aquí volvemos a la tensión entre, ok, Pablo, ¿me estás confundiendo? ¿Es porque Dios nos escogió a los creyentes o porque los creyentes creímos en Él? ¿No es cierto? Y a través de toda la Biblia se encuentra con estas situaciones que se llaman paradoja, que son cosas que aparentemente son contrarias. Y usted dice, entonces, ¿cuál es? ¿Una o es la otra? Déjeme decirle, como siempre le he dicho, son las dos caras de la moneda. Por un lado tiene la soberanía de Dios y por el otro tiene, ¿qué? La responsabilidad del hombre. Dios en su soberanía escogió a los que iban a ser salvos. Pero del otro lado de la moneda, para que sea la moneda completa, usted tiene la responsabilidad del hombre y la responsabilidad del hombre es creer. Déjeme, si todavía no tiene dudas, déjeme preguntarle algo bíblico. ¿Quién escribió la carta de los Romanos? ¿Pablo o fue Dios? ¿Fue Pablo o fue Dios? ¿Fue un hombre o fue Dios? ¿Fueron los qué? Los dos. Es las dos caras de la moneda. Es el autor, Pablo, en lo humano, pero ese autor fue ¿qué? Inspirado por Dios. Tiene las dos cosas. Dios nos eligió entonces y también nosotros escogimos creerle a Cristo. Déjeme ponerle otra ilustración. Alguien inventó esto, que si uno mirara la entrada del cielo, en la puerta hay un letrero que dice, todos los que quieran pueden entrar. Y cuando usted entra y usted está del otro lado, usted puede ver el reverso del letrero. Y en el reverso del letrero hay unas letras que dicen, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Son las dos cosas, son las dos partes. De un lado, del frente, dice, quien quiera puede entrar. Del otro lado dice, escogidos antes de la fundación del mundo, porque eso es lo que la Biblia nos dice. Y aunque para nosotros, fíjese, es muy difícil en nuestra mente, estas verdades están claras en Cristo. Están claras en Dios. En la mente de Dios no hay conflicto. En la de nosotros sí. Pero mire, Él dice, ¿cómo el creyente llega a ser heredero? Únicamente por fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír, y oír ¿qué cosa? La
palabra de Dios. Aquí en Efesios, Pablo lo llama la palabra de verdad, porque esa es la característica esencial de la palabra. Aunque aquí está ligado con el Evangelio, toda la Biblia es la palabra de Dios y es verdad porque tiene esa característica, mire, porque revela la verdadera condición del hombre, que ningún otro libro lo revela como la Biblia. Muestra nuestro pecado, que eso nos incomoda bastante, proclama y defiende la única manera en la que el hombre puede escapar de la ira de Dios a causa del castigo merecido por sus pecados. Es la verdad, porque solo nos dice que hay una sola manera de que los hombres puedan librarse de la ira venidera. Y nos lleva también a la verdadera esperanza en la cual nosotros podemos encontrar la verdadera plenitud. Nos muestra la gran salvación. Mire, aún cuando nosotros ya somos creyentes, esta palabra de verdad nos muestra cuando nosotros somos ingratos con Dios en tan grande salvación que nos ha dado. ¿No es cierto? Cuando usted va a la Biblia y usted empieza a leer, no escudriña su corazón, y aunque usted sabe que ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, le muestra sus pecados también como creyente y lo corrige y lo guía y todo. Esa es la palabra de verdad. Eso es en lo que hemos venido a creer en el Evangelio. Ahora mire, la palabra que nos dice que somos salvos por fe y coherederos en Cristo Jesús. Y quiero llevarlo a la última parte. El tercer título es la garantía de la herencia. Los hombres siempre han requerido tener certeza de las cosas. Buscamos garantías en esta vida de las promesas, sobre todo de las promesas hechas por otras personas. Todos los que hemos rentado alguna casa, algún local, sabemos esto, ¿no es cierto? A mí me sorprende, hoy tú no puedes dar tu palabra de que vas a pagar porque tu palabra para alguien no vale nada. Y entonces es impresionante, te piden un mes de depósito, ¿no es cierto? Y tú dices, bueno, pues ahí está, ya está el mes, si no te lo cobras. No solamente eso, te piden que tengas un aval, alguien que si tú no pagas, pague él. Y dices, pero ¿por qué tanto? Por una sola cosa, porque el hombre es mentiroso. Porque el hombre falla en cumplir su palabra. Yo sé que algunos sí intentamos cumplir nuestra palabra, pero otros fallaron y nos hemos hecho de modo que nosotros exigimos juramentos, ¿no es cierto? Te dice alguien algo y tú le dices, ¿me lo juras? ¿Me lo juras? Y ahí estás, ¿no? Y hasta que no te lo jure, tú no le crees. Pedimos fianzas, depósitos, ponemos cantidad de medios para garantizar el cumplimiento de lo dicho, porque así somos nosotros. Pero a diferencia del ser humano, nosotros sabemos que Dios no es hombre para qué, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El que prometió la herencia es Dios, no un hombre. Y Dios no miente. Y eso podría ser suficiente, ¿no es cierto? De hecho, el salmista dice, lo que tú has dicho, lo que te has propuesto, tú has hecho. Todo lo que Dios dice, Él lo hace. No hay nada que se lo impida. No hay nadie que pueda estar por encima de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. No hay limitantes. Pero mire esto. Su palabra bastaría. Pero aún con eso, Dios, en su bondad y sabiendo nuestra debilidad, la debilidad de los creyentes, nos da una garantía de que vamos a recibir todo lo que nos ha prometido. Aún con hacernos esta promesa, Dios dice, mira, te voy a dar una garantía de que todo lo que te he hablado, de que todo lo que te he dicho se va a cumplir. Y esta es la garantía, versículo 13, inciso B. Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Debido a que no hemos recibido de manera directa e inmediata toda la plenitud de nuestra herencia, en el momento en el que creímos, Dios dice, mira, te voy a asegurar para que tú estés confiado, para que tú vivas a la luz de esta verdad, dándote mi mismo espíritu.
esto. El Espíritu de Dios como medio de garantía para que usted esté tranquilo, esté seguro de que un día va a recibir en él todo lo que Dios le ha dicho de herencia. A cada creyente, en el momento en que se convierte a Cristo, dice que es sellado por el Espíritu de Dios. Qué impresionante. Mire, de hecho, Romanos 8:9 dice, ya no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Primera de Corintios 6:19 dice que nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. No sé cómo explicarle esto. Usted y yo, si son creyentes, si somos creyentes, somos el templo del Espíritu Santo, habitando 24/7 el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es mayor que cualquier bendición en lo terrenal que usted pueda soñar. No me está entendiendo, mire. El rey David, ¿tenía la unción del Espíritu Santo o no? Sí, que estaba sobre reyes y sacerdotes, solo sobre ciertas personas, para hacer algo específico en un momento específico. ¿Entiende lo que eso significa? El Espíritu Santo sobre ellos nada más, en un tiempo específico para hacer una actividad específica, pero el creyente, estoy hablando del rey más grande, más glorioso en la historia de Israel. Estoy hablando del hombre que más territorios conquistó. Estoy hablando del hombre que la Biblia dice que es el hombre conforme al corazón de Dios, y cualquier creyente es más bendecido y es más que el rey David. ¿Sabe por qué? Porque el rey de David no tenía dentro de él el Espíritu Santo, y cualquier creyente hoy en día tiene al Espíritu de Dios viviendo en él. Hermano, no use al Espíritu Santo como medio para alucinaciones y cosas así. Es su garantía, mire. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu, me duele mucho porque luego hay gente que piensa que yo no creo en el Espíritu Santo, si es lo más grandioso que he recibido de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro defensor, es nuestro consolador, nos protege, nos anima, nos da fuerzas cuando nosotros estamos débiles. Es nuestra garantía absoluta de que Dios todo lo que te dijo, un día lo vas a recibir. Él te selló con el Espíritu Santo, y a lo que se refiere Pablo, el sello aquí era una manera oficial que se colocaba en las cartas o en los documentos. ¿Ha visto las películas donde le ponen cera y después con el anillo sellan esa carta o ese documento? Eso es a lo que se refiere, de que todo creyente ha recibido eso. Hemos sido sellados por él. Y mire, el sello daba 4 cosas. El sello daba seguridad. Quiere decir que lo que decía la carta, lo que decía el documento, se tenía que cumplir. El sello daba autenticidad. Aquí no es de que se lo chamaquearon. El sello indicaba que era legítima esa carta, que era original. El sello le daba propiedad, mostraba a quién le pertenece. Amado, alguna vez, aunque usted sabe que es cristiano, cuando usted falla, peca y mete la pata horrible, ¿alguna vez ha dudado de su cristianismo? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿de verdad he venido a creer en Cristo? ¿De verdad el Espíritu Santo mora en mí? A lo mejor sí, pero mire, esto es lo que hace el sello. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos hace clamar que Abba Padre. Cuando nuestras acciones no corresponden a nuestro cristianismo, el que nos hace, el que nos da la seguridad de que hemos creído en Cristo es el Espíritu Santo, porque nos dice a quién le pertenecemos. Somos propiedad de Cristo, hemos sido sellados por Él, y el sello, por último, daba autoridad. Amado, Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo la autoridad para proclamar, para defender, para establecer su palabra aquí en la tierra. No es por nuestro talento, es porque el Espíritu Santo nos usa para hablar
la palabra de Dios. Y mire, no solamente garantiza como un sello, sino como unas arras nuestra herencia. Y eso es increíble. ¿Sabe qué son las arras? Son el primer pago, el enganche de algo, de una promesa. ¿Cuántos se casaron aquí? Y cuando se casaron ustedes le hicieron un montón de promesas, los votos matrimoniales, ¿no es cierto? Estaré contigo en la enfermedad y en la salud, en la escasez y en la abundancia. Y después había un acto donde uno entregaba unas moneditas, unas arras. Y esas arras, ¿qué simbolizaban? Que tú ibas a cumplir, porque ese era el enganche de que tú, todo lo que prometiste, lo ibas a cumplir. En la antigüedad, esas arras eran de metales preciosos, eran de oro o de plata. Y eso aseguraba que si la esposa se quedaba viuda, la esposa tendría el recurso para poder venderlo y entonces tener asegurada su vida, como le había prometido el novio. ¡Qué increíble! El Espíritu Santo son las arras de nosotros. Mire, el Espíritu Santo son esas arras que el novio entregó como garantía del cumplimiento pleno de que hemos de recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La esposa de Cristo nunca será desatendida, nunca será abandonada, porque el Espíritu Santo es el testimonio de que Cristo va a cumplir hasta la última palabra. Amado, quiero terminar con esto, la meta de la herencia. Y vea el último versículo. Aunque nuestra herencia es increíble, nuestra herencia está garantizada, no es el propósito de nosotros. No es el propósito de nuestra salvación. No sé si me entienda esto. Yo sé que aquí todos estamos emocionados de la herencia, ¿va? Pero la herencia no es el fin de las cosas. Todo lo que recibimos en Cristo es un anticipo de lo que dice ahí, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La redención de la posesión adquirida. Amado, todo pertenece a Dios. Y Dios en su sabiduría decidió proveer redención para criaturas caídas hechas por Él y a causa de Él, para que un día todo regrese a Él. Este es el final, increíble. Así es como termina nuestra historia. Usted ha leído que recibiremos coronas, ¿no es cierto? Algunos recibirán coronas de oro. ¿Sabe para qué son esas coronas? Los que reciban coronas agarrarán su corona y la echarán a los pies del Cordero de Dios para alabanza y gloria de Él. Todo, mi estimado, regresará a Él. Todas las cosas regresarán a donde pertenecen. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que no somos salvos ni bendecidos para nuestra propia gloria, sino para la alabanza y la gloria de Él. No sé si entiende esto, entre más nosotros rendimos gloria y adoración a Dios, más bendecidos somos, más llenos somos, porque cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Y un día lo haremos sin defecto delante de Dios. Un día no habrá nada que estorbe, su pecado no estorbará, su mal carácter no estorbará, para que un día usted cumpla su propósito por el cual fue creado, rendirle toda la gloria y toda la adoración al único que es digno. Por lo tanto, mi amado, cada que nosotros no glorificamos a Dios con nuestras acciones y pensamientos, le estamos robando a Dios lo que le pertenece. Cada que nosotros pecamos, le robamos a Dios lo que a Él le pertenece. Mire, la meta es que al ser restaurados podamos reflejar la imagen de Dios, darle gloria a Dios. Y esto lo lograremos cuando estemos delante de Él siendo glorificados. Quiero terminar con esta historia. A lo mejor ya la he escuchado y es la historia de John Newton
que nació en Inglaterra en 1725. Vivió una vida llena de rebeldía, alejado de Dios. Fue un hombre que en su juventud estuvo involucrado en el tráfico de esclavos y vivió una vida completamente desordenada. Sin embargo, un día, en medio de una tempestad, de una tormenta, estando como capitán del barco pirata de esclavistas, decidió entregarle su vida a Cristo y vivió lo que fue la gracia transformadora. A partir de ese momento que estuvo a punto de morir, vivió para la gloria de Dios y entonces experimentó el poder de la redención divina. Desde ahí empezó a entregar su vida y a escribir himnos para Dios. Él es el autor de uno de los himnos más famosos en la historia de la iglesia, que es Gracia, Sublime Gracia. Ahora, no quiero profundizar en esto, sino quiero leerle. Cuenta la historia que al final de sus días, él escribió una carta y sus últimas palabras fueron estas: mi memoria está casi completamente perdida, pero aún recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Estoy esperando con alegría el día en que veré cara a cara a aquel que me ha salvado y que es la garantía de la herencia que se me ha prometido. Esas fueron sus últimas palabras. Mis amados, hoy hemos visto la bendición tan grande que usted tiene en esta herencia, pero quiero exhortarlo a esto. En medio de la dificultad, de cualquier dificultad, cuando todo parezca oscuro, cuando las olas golpeen tan fuerte su barca que sienta que se hunde, cuando sus fuerzas no puedan más, cuando la angustia de la incertidumbre se apodere de su mente, recuerde voltear al cielo únicamente. Recuerde voltear al cielo y ver que Dios todavía está en su trono y que a su diestra está sentado su Salvador, en el cual tiene todas las promesas. Y que un día esto también pasará. Y después regrese y vea su realidad, que tiene el mejor regalo que Dios le ha podido dar en la persona del Espíritu Santo morando en usted, el cual le da testimonio de una cosa: de que Dios no le va a fallar. Aunque todo mundo le falle, aunque sus seres queridos le fallen, el Espíritu Santo le da testimonio de que Dios nunca le va a fallar. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos?